Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que Dios los bendiga mucho. Nos alegra poder estar este viernes disfrutando de lo que es este espacio brindado por la Iglesia Centro de Vida Cristiana en este programa que hemos llamado Desde mi Hogar, y hoy estamos dando principios, enseñanzas básicas sobre liderazgo cristiano. Quiero invitarte que oremos, que pidamos la dirección de Dios, y después mi deseo es compartir con vos algunas cuestiones básicas de las que estamos hablando respecto al corazón de una persona que influencia con las características de Cristo a los demás. Así que oremos, por favor. Padre querido, gracias te doy por esta oportunidad que nos das, por este tiempo, por este medio, para poder llegar a cada persona que está en su corazón en el instruirse, el capacitarse para ser de influencia, para poder influenciar con un carácter y una mentalidad basada en tus principios. Por eso, Señor, oro para que tú nos guíes y que todo lo que podamos compartir sea realmente de edificación y de fortaleza, Señor, para cada uno de los que nos están viendo y escuchando. Pedimos tu auxilio, Espíritu Santo. Tú eres nuestro Maestro. Tu palabra dice que Jesús afirmó que tú tomarás todo lo de Él y que nos los hará enseñar. Por eso te doy gracias, Señor, porque tú revelas a través de tu presencia la verdad de Cristo. Háblanos, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, en la última charla que tuvimos, hablamos sobre algunas evidencias de rebeldía. Cómo una persona en actitud rebelde se muestra, a través de qué cuestiones, de qué formas de ser, formas de actuar, ellos dejan en evidencia la rebeldía que hay en su corazón. Habíamos dicho de que el primer síntoma está en la palabra. Hay un versículo muy claro, Mateo 12:34, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si en el corazón hay rebeldía marcada, en la boca habrá palabras caracterizadas por esa rebeldía. Esas palabras serían palabras faltas de respeto a la investidura de alguien que está en autoridad, palabras de murmuración, de crítica, de chismes, palabras condenatorias, palabras de juicio, de menosprecio, de burlas. Todo ese tipo de hablar caracteriza a un rebelde. Siempre insisto, uno puede estar en desacuerdo con alguien que está en autoridad cuando ese que está en autoridad está ejerciendo de una manera equivocada y fuera de los principios de Dios bíblico su función. Pero nunca eso me faculta a actuar con rebeldía. Siempre en el marco del respeto, en el marco de hablar con la autoridad, pero no de la autoridad, en el marco de reconocer la investidura, aunque en la función se equivoque, uno puede reaccionar de una manera correcta, defendiendo lo que entendemos que bíblicamente está bien, confrontando lo que entendemos que bíblicamente está mal, pero siempre en el marco del respeto. Y eso tiene que verse en todas las áreas de nuestra vida. En la casa, los hijos con los padres, la esposa con el esposo, en el ambiente laboral, el empleado con el patrón, en el ambiente educativo, el alumno con el docente, en el ambiente de gobierno, el ciudadano con el intendente, con el gobernador, con el presidente. Uno puede manifestar el desacuerdo cuando ese desacuerdo está justificado por un error en el ejercicio de la autoridad. Pero nunca, recordad esto, nunca ese desacuerdo tiene que estar marcado con rebeldía.
siempre tiene que estar inmerso en el marco del respeto y del reconocimiento de quién es autoridad. Entonces, las palabras del rebelde está caracterizado, como les dije, por esa manera incorrecta de hablar. Y otra de las cuestiones que evidencia la rebeldía es la presentación de motivos. O sea, uno siempre va a buscar un motivo por el cual reacciona de una manera. Pero si la reacción está marcado por rebeldía, no hay motivo que justifique. Pero cuando una persona presenta y se justifica usando razones o motivos para actuar de una manera rebelde, de una manera no como lo establece el principio de autoridad, esa persona tiene su corazón contaminado con la rebeldía. Tiene que trabajar allí, ser confrontado con Dios y con su palabra, arrepentirse de ese error para dejar de justificarse por razones o motivos. Una de las cosas más fuertes que a todos, tarde o temprano, nos tocará enfrentar es la soberanía absoluta de Dios. Y yo quiero leerles un pasaje sobre esa soberanía de Dios, de que Él es Dios y Él en su sabiduría y omnisciencia, omnipotencia, lo que Él hace es lo mejor que se puede hacer. Nosotros vamos a tener que muchas veces en la vida chocar contra eso. Y nuestro espíritu y nuestra forma de pensar tendrá que aceptar lo que Dios determina, porque entendemos que Él es autoridad absoluta y que, como dice la Biblia, todo lo que Él permite que nos pase, todas las cosas ayudan a bien si somos personas que fuimos llamados y estamos amándole a Él. Les leo un pasaje, les cuento algunas cosas y así vamos a tratar de avanzar en esta noche. Romanos, por favor, busca tu Biblia. Repito, como siempre digo, una Biblia a mano, un anotador, porque acordate que lo que te estoy diciendo ahora, en 3 días, te vas a olvidar el 95%. Para que eso no suceda, por favor, anótalo, así podés después volver a repasar, volver a analizar y sacar ya tus conclusiones personales. Romanos capítulo 9, versículo 11 al 24. Acá el apóstol hace una confrontación entre lo que Dios decide y lo que el ser humano puede pensar de lo que Dios decide, de las razones o motivos que el ser humano puede tener para estar en desacuerdo con lo que Dios decide. Y a ver qué conclusión saca el apóstol, el escritor de Romanos. Romanos 9:11, ¿lo encontraste? Dice así: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Acá la historia, todos conocen la historia de Jacob y Esaú, mellizos allí que nacieron. Nació primero Esaú y prendido del pie de Esaú nace Jacob. Pero Dios dice que Él dijo: el mayor servirá al menor, y Él dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Escuchamos esta declaración y me imagino que vos estás pensando y estás diciendo: ¿pero por qué fue así? ¿Por qué ya antes que actuasen, antes que hagasen algo, ya Dios decidió amar a uno y aborrecer al otro? Ahí hay injusticia, ahí hay
una actitud de preferencia. Y empezamos a buscar nuestras razones y nuestros motivos y empezamos a confrontar a quien es autoridad absoluta. Y empezamos a poner en tela de juicio lo que está escrito acá y lo que revela el accionar de Dios. Pero ¿qué dice el escritor? Sigamos, en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Que es lo que pensábamos, ¿no? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, escuche esto, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Es un pasaje muy controversial cuando lo analizamos buscando una razón lógica, cuando tratamos de entender el porqué de algunas decisiones de Dios. Y cuando nos metemos en ese laberinto, tengo algo que informarte. Vas a quedar más confundido que nunca y nunca encontrarás una respuesta que satisfaga a tu razón, que satisfaga a los motivos que vos pretendés entender del por qué Dios actuó de una manera. Acá llega el momento, como te decía hoy, donde nuestro razonamiento y nuestra forma de ver determinadas situaciones choca con una decisión soberana, en este caso, de Dios como autoridad. Y eso también nos va a pasar con autoridades delegadas. Va a haber momentos en que vamos a chocar con decisiones que ellos han tomado. Y vamos a encontrar un montón de motivos o razones para actuar en rebeldía. Pero, permitime ya decirte de que eso no va a justificar nunca nuestro corazón rebelde, sino que simplemente lo va a evidenciar. A mí particularmente me pasaron dos cosas muy fuertes en la vida que me llevó a encontrarme con esto que yo llamo soberanía absoluta de Dios. Él hace, como dice acá, con quien quiere y cómo quiere. Y en esa soberanía de Dios, la palabra que lo resume dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien tiene misericordia. Y en esa soberanía de Dios, yo debo ubicarme, como dice el escritor de Romanos, ¿quién soy yo para altercar con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al alfarero que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? Dos cosas en dos momentos de mi vida que me golpearon como persona, emocionalmente, que fue la pérdida de dos hijos. El mayor
de 3 meses de gestación. Teníamos una vida con muchos compromisos, estudio, trabajo, matrimonio, familia en plena etapa inicial. Y bueno, mi esposa lo perdió. Ahí empezaron preguntas. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? Pero se aplacaron y con el tiempo decidimos encargar otro bebé. Este segundo embarazo fue algo espectacular en el desarrollo, ninguna complicación. Y cuando llegó la fecha de la cesárea, nos internamos, se internó mi esposa, pero por mala praxis dejaron pasar las horas y cuando fue a hacerse la cesárea, la bebita, una hermosa nena de 4,5 kilos, ya había fallecido antes de hacer la cesárea. Y entonces yo me encuentro en esa situación de que Dios toma una decisión: llevar a mi hijita a su presencia. Y yo, que me fui con mi esposa, con mi familia, con el Moisés, con el lugar preparado para recibirla, volver a casa con las manos vacías. Fue algo muy fuerte. No entendía. Y no tengo toda la explicación. Y hay cosas que yo aprendí a no moverme sobre la base de un razonamiento y de una explicación, sino a moverme sobre la base de ubicarme quién soy yo y quién es este Dios en el contexto bíblico general que hace a mi fe. Recuerdo que caminaba hacia la morgue para hacer todos los trámites. Iba orando y le digo: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y en ese momento, frente a esta confrontación con la decisión de Dios, viene a mi vida un consuelo. Y un consuelo en el marco bíblico que me hace aceptar la soberanía de Dios y que me hace tener esperanza de disfrutar el día de mañana. ¿Quién no pudo ser mi hija en esta tierra? ¿Y cuál fue esa revelación que tuve allí? La esperanza cristiana de la resurrección. La esperanza cristiana de la segunda venida de Cristo. Patente como nunca esa parte en la Biblia donde dice: y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, y nos encontraremos con el Señor en las nubes, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Entonces, Dios con esta palabra me lleva a entender, primero, que Él es Dios y que lo que Él hace siempre será mejor a lo que yo pienso, a lo que yo razono o a los motivos que yo tengo para afirmar que tendría que hacerse distinto. Y en segundo lugar, ese versículo bíblico me llevó a tomar este pensamiento: ¿cuánto tiempo podría tenerla a mi hija aquí, disfrutando en esta tierra? ¿50 años? ¿60 años? En el mejor caso de los años que pueda vivir yo. Pero a partir de ese encuentro en la eternidad, ¿cuánto tiempo le tendré a ella? Por toda la eternidad. Y sentí en mi corazón la voz de Dios que me decía: yo te la voy a criar. Y cuando llegues a mi presencia, yo te voy a presentar a una señorita que es tu hija, para que la disfrute para siempre. Y usted me dirá: sí, pastor, pero acá se tuvo que tragar el trago amargo y enfrentar esto incomprensible. Y si usted servía a Dios, ¿por qué Dios le falló de esa manera? Hermanos queridos, cuando aceptamos ser una persona
con el ADN de Cristo e influenciar con Cristo en nosotros a los demás, debemos aceptar que no hay nadie como Dios, que Dios nos ama y que Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y que nunca lo que pasa es para nuestra destrucción, sino que siempre lo que pasa es para nuestra edificación y para que podamos visualizar, entender, comprender otras cuestiones que si no pasamos por una experiencia similar, no la vamos a entender. No todos pasan por la misma experiencia, pero todos pasan por alguna experiencia fuerte que te va a confrontar con la soberanía de Dios. Ahí yo aprendí una lección. Dios es Dios. Y hace conmigo y hace con los que son míos, de mi familia, de mi entorno, de mis cosas, como Él quiere. Entonces, eso me llevó a tomar otra decisión, una reconsagración, y decirle: Señor, soy tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Todos mis afectos y las personas amadas son tuyas. Y hoy entendí que el mejor lugar donde ellos pueden estar es en tus manos. Así que, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Es fuerte, pero nunca hay un motivo, una razón presentada desde el hombre o desde la mujer para actuar con rebeldía frente a las decisiones de Dios. Y cuando eso lo trasladamos a las autoridades delegadas, un líder, un padre, un gobernante, un líder espiritual, y que están equivocados y que están haciendo cosas incorrectas, no hay ningún motivo como para que difames a esa persona, como para que critiques, condenes a esa persona. Por supuesto, no vamos a acatar lo que está mal, pero nunca con un espíritu rebelde. Y hay muchas veces que vamos a tener que ceder a nuestros derechos para ser formados espiritualmente en lo que es el concepto de sujeción, hasta que llegado el momento, Dios abra puertas y Dios nos prepare y nos permita pasar a otro nivel y a otra realidad. Siempre la difamación a la autoridad surgirá de los motivos o razones que encontramos humanamente para actuar, hablar o condenar de una manera. Por ejemplo, miren, Cam, el hijo de Noé, ¿se acuerda el pasaje que habíamos leído? Que Noé se emborrachó y se desnudó y andaba así en la casa. Cam tenía razones, tenía motivos para difamar a su padre Noé. Pero esas razones, la equivocación de Noé, no le facultaba a Cam a caer en rebeldía. ¿Saben por qué lo hizo? Porque ya tenía un corazón rebelde. No así sus hermanos, no así Sem y Jafet. Ellos tenían los mismos motivos que su hermano Cam. Sus familias también vivían allí. A ellos también les afrentó ese error y ese pecado de Noé. Pero ellos actuaron distinto. Ellos se callaron y llevaron a su padre para que se recupere de esa borrachera. Entonces, las razones o motivos que usó Cam simplemente revelaron un corazón rebelde. Las razones o motivos que no usaron Sem y Jafet simplemente revelaron un corazón respetuoso y un corazón sumiso. María y Aarón tenían motivos, tenían razones para condenar a Moisés por haberse casado con una mujer de otra nación, de otra cultura, cosa que no estaba contemplado por la costumbre del pueblo de la nación.
pero no tenían que actuar de esa manera, porque no hay motivos ni razones que justifiquen la rebelión. La gente de esta sociedad de hoy se mueve por los motivos, por las razones, y siempre vamos a encontrar un motivo, porque nadie es perfecto. Siempre vamos a encontrar una razón para liberar nuestra rebeldía. Pero el problema no está en los motivos que encontremos, el problema está en el corazón rebelde que tenemos. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de sujeción, hablamos de un corazón. Acuérdate siempre lo que dice Salomón: por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El uso de motivos o razones para actuar en rebeldía, repito, revela un corazón rebelde, muestra un corazón rebelde. Seguir al Señor va a implicar muchas veces liberarse de esos motivos, liberarse de esas razones. Y eso es fundamental para llevar una vida bajo el principio de autoridad. Yo pregunto, ¿Jesús tenía motivos como para levantarse contra Roma y accionar todo su poderío de tal forma de dar libertad a su nación y de, en una palabra, aniquilar a ese gobierno opresor? Claro que tenía motivos, pero él fue obediente a Dios. Se liberó de esos motivos, se liberó de esas razones para encaminarse al plan de Dios. Miren, Jesús tenía motivos, razones como para no ir a la crucifixión. Claro que sí. ¿Quiénes morían en la cruz? Los malditos. ¿Jesús era maldito? No. Jesús no cometió pecados. Jesús fue perfecto, 100%, el único. La muerte iba a implicar una separación del Padre. Él tenía motivos para decirle: papá, yo no me quiero separar de ti. Pero ¿sabe qué? Él se liberó de sus motivos, se liberó de sus razones, porque él decidió practicar sumisión y obediencia. Y entonces acató la orden de quien era su autoridad, de quien había establecido un plan, y él en conjunto con su padre. Y aunque tuvo que separarse por un momento del Padre y vivir el trago amargo de la muerte, él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él eligió ese camino, liberándose de la razón o de los motivos, porque él decidió practicar obediencia. Hermanos queridos, el camino de la obediencia es un camino que es liberarse de argumentos o razones para no obedecer. Recuerden de que Dios perdona pecados, pero no perdona justificaciones, no perdona excusas. Yo siempre pregunto, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva, en vez de justificarse, hubieran pedido perdón? Ellos buscaron motivos para excusarse frente al pecado cometido. ¿Por qué? Porque en su corazón había rebeldía. Entonces podemos concluir de que seguir al Señor implica liberarse de la razón. Las personas sumisas, obedientes, no se van a aprender de justificativos, de motivos para actuar con rebeldía. Sí van a actuar con sumisión a pesar de que tengan justificativos o motivos para levantarse en contra. Y eso siempre hay que trabajarlo con el equilibrio sabio y práctico de la situación particular en que nos encontramos. Pero quiero decirte algo, vos sabés qué pasa en tu corazón. La Biblia dice que el hombre y el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre conocen al hombre. Examínate cuando reaccionas frente a una autoridad, ¿con qué espíritu lo estás haciendo? ¿A partir de qué corazón? ¿Con qué motivación?
por qué lo estás confrontando. ¿Hay una intención de ayudarlo? ¿Hay una intención verdadera de cambiar lo que está mal a partir de la plataforma del respeto y del concepto de autoridad? ¿Eres de corazón sumiso o estás actuando en rebeldía? Tú lo vas a saber, y eso es algo que siempre uno tiene que examinarse. Porque, repito, para ser un líder que influencia al estilo de Jesús, tenemos que vivir bajo el principio de autoridad que Cristo vivió. El principio donde Él decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Y acuérdate de que hacer la voluntad del Padre es también respetar a aquellos que están en autoridad. Dios nunca argumentó, Dios nunca nos dio muchas explicaciones del por qué tenemos que hacer las cosas. ¿Saben por qué? Mire, la Biblia no es un libro de argumentos o de explicaciones. La Biblia es un libro de principios. A los principios no hay que entenderlos o razonarlos. A los principios hay que obedecerlos. Cuando hay un principio establecido, siempre se va a cumplir, en todo lugar, en todo momento, en toda cultura. Entonces, no tengo que interpretarlo por qué se cumple, sino más bien tengo que predisponerme a obedecerlo. Siempre cito el ejemplo más común en la física, que es el principio de la gravedad. Todo cuerpo va a ser atraído al centro de la Tierra en cualquier parte de la Tierra. Y yo no tengo que ponerme a pensar antes de obedecer. ¿Por qué será que la Tierra atrae? Y meterme en esas áreas de la ciencia donde mi conocimiento está muy limitado. Tengo que obedecerlo, porque si de un quinto piso me tiro al vacío, el principio va a funcionar y el lastimado y la persona perjudicada voy a ser yo. Lo mismo pasa en lo espiritual. Y eso tenemos que entender. Cuanto más argumentos, razones o motivos establezcamos frente a lo que Dios establece como autoridad, más rebeldía estamos evidenciando. Y hay momentos que vamos a tener que pasar por situaciones donde renunciar a esos motivos será la tarea que vamos a tener que aplicar. Pero recuerda, Dios después te va a exaltar. Entonces, esta cuestión es fundamental para ver qué hay en nuestro corazón. Si nos prendemos siempre de justificativos para no hacer lo que debemos, es porque nuestro corazón tiene rebeldía. Si hacemos lo que debemos con respeto y con sujeción, sin prendernos de los justificativos que podríamos prendernos, es porque nuestro corazón tiene sujeción e está interpretando el concepto de autoridad de una manera correcta. Es muy fuerte esta parte, es muy profunda. Te dejo para que lo sigas pensando, analizando. Ve a la presencia de Dios y pregúntale, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Soy de prenderme de motivos y justificaciones para actuar o hablar con rebeldía? Si te das cuenta que es así, pídele perdón al Señor y pídele que sea el Espíritu Santo el que moldee, el que cambie, el que transforme. Ve a la palabra de Dios y encuéntrate con ese Dios que, aunque es soberano y absoluto, es tu Padre y todo lo que Él quiere es lo mejor para ti. Vamos a orar y con esto concluimos la charla de hoy. Querido Dios, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por quien tú eres. Una vez más y en esta noche reconocemos tu excelencia, reconocemos tu soberanía y tu poder. Así como un vaso no puede contener las aguas del océano, nuestra mente no puede contener todo lo que tú eres, y mucho menos las intenciones de tus decisiones, las motivaciones de tus decisiones. Señor, líbranos de prendernos de motivos o razonamientos humanos para actuar con rebeldía hacia ti o hacia autoridades delegadas. Ayúdanos, Señor, que siempre
podamos, a partir de un corazón sumiso, actuar como se debe, Señor, pero nunca justificar nuestro error o nuestra rebeldía con motivos. Danos tu corazón, querido Jesús. Ayúdanos. En un mundo donde se busca exigir el cumplimiento de los derechos, pero no así tanto el de las obligaciones, ayúdanos, Señor, a hacer luz, a marcar un camino distinto bajo tu soberanía, bajo tu señorío, y que se traduce también en respeto a toda autoridad que tú has establecido. Alabamos tu nombre, Señor, y te exaltamos a vos, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, muchas gracias por este tiempo. Recordá, el mundo necesita líderes que influencien a partir del corazón de Jesús, a partir de este principio de autoridad. Y ese líder tenés que ser vos. Dios te bendiga.